En 2006 se estrenó una película que no parecía hecha para romper taquilla. No tenía franquicia, superhéroes ni grandes efectos especiales. Solo moda, ambición y una jefa imposible de complacer. Contra todo pronóstico, recaudó casi $326 millones y convirtió a Miranda Priestly en una de las imágenes más frías del poder en el cine. Esa película fue El Diablo Viste a la Moda, y durante casi 20 años, la secuela nunca llegó. No porque el público no la quisiera, mucho menos porque Hollywood no viera el negocio, sino porque Meryl Streep y Anne Hathaway no querían regresar, y cuando las dos protagonistas de una película así dicen que no, la secuela se vuelve imposible. Pero después de años rechazando la idea, ambas aceptaron volver. Y para entender por qué ese regreso llegó cargado de negociaciones, dudas y una polémica antes del estreno, hay que volver al lugar donde nació todo, una oficina de Vogue, una asistente de 22 años y la jefa real que inspiró a Miranda Priestly. Esa asistente era Lauren Weisberger. Tenía 22 años cuando consiguió trabajo en Vogue como asistente de Anna Wintour. Para cualquiera era una oportunidad soñada, entrar al centro del poder editorial rodeada de moda, cultura, celebridades y prestigio. Pero para Weisberger, ese sueño empezó a convertirse en pesadilla desde el primer día. Wintour llevaba desde 1988 al frente de la revista. Su mirada podía consagrar carreras o destruirlas, y su exigencia era tan conocida que muchos asistentes preferían renunciar antes que seguir soportando la presión. Weisberger duró apenas 10 meses. Desde el inicio entendió dónde estaba parada. Wintour criticó su cabello y la mandó con una estilista. No fue una simple anécdota, fue una advertencia. Ahí todo comunicaba poder, incluso un peinado. Después vinieron jornadas interminables, exigencias imposibles y esa sensación de correr todo el tiempo para nunca llegar a tiempo. Weisberger obedecía, resolvía, se esforzaba, pero ahí hacer todo bien casi nunca era suficiente. Cuando por fin renunció, intentó dejarlo atrás, pero la presión siguió persiguiéndola. Una noche, sin poder dormir, convirtió todo eso en historia. Así nació El Diablo Viste a la Moda, primero como novela, después como un proyecto que Hollywood quería, pero también temía. En 2003, Weisberger vendió los derechos a 20th Century Fox. El problema era que Anna Wintour seguía viva, seguía al frente de Vogue y tenía suficiente poder para hacer retroceder a estudios, marcas y anunciantes. La historia ya estaba vendida. Ahora faltaba ver si Hollywood se atrevía a filmarla. Cuando Fox le ofreció el proyecto a David Frankel, parecía una oportunidad difícil de rechazar. Hasta ese momento solo había dirigido una película y algunos capítulos de series, pero Frankel entendió el riesgo de inmediato. No era solo una historia sobre moda, era una sátira inspirada en una mujer real, poderosa y todavía activa en la industria. Además, en Hollywood nadie apostaba demasiado por películas sobre moda. No eran vistas como grandes fenómenos de taquilla, así que varios directores prefirieron pasar de largo antes que meterse en un proyecto que podía salir mal o incomodar a la persona equivocada. Aún con todas esas dudas encima, Frankel terminó aceptando, pero tener director solo resolvía una parte del problema. Ahora faltaba encontrar a la actriz capaz de convertir a Miranda Priestly en algo más que una jefa cruel, y Meryl Streep era esa actriz. No vio a Miranda como una villana, sino como una mujer con autoridad, inteligencia y control absoluto del mundo que pisaba. Cuando leyó el guión, entendió el valor del papel y también el suyo dentro de esa película. La película se estrenó en 2006. Streep fue nominada al Oscar y Miranda Priestly se volvió icónica casi de inmediato. Todos querían saber cuánto de Anna Wintour había en ella. El éxito fue enorme. La secuela parecía lógica, pero lo que vino después no lo fue. En 2013, Weisberger publicó una segunda novela, Revenge Wears Prada, The Devil Returns. El material para una secuela ya estaba ahí, pero sin Streep y Hathaway, la película no tenía sentido. Ninguna quería volver, y aunque hubo ideas, borradores y conversaciones durante años, nada lograba justificar el regreso. Lo que finalmente desbloqueó todo no fue dinero, fue una idea, no volver por nostalgia, sino porque el mundo ya había cambiado. El periodismo, las revistas y la forma de ejercer poder ya no eran los mismos.
Y solo entonces la secuela tuvo sentido. Mostrar qué pasó con estos personajes en una industria que ya no funcionaba como antes. Y con esa idea sobre la mesa, en julio de 2024 firmaron para volver los 4 protagonistas originales: Streep como Miranda Priestley, Hathaway como Andy Sachs, Emily Blunt como Emily Charlton, la primera asistente de Miranda que se convirtió en una ejecutiva de moda, y Stanley Tucci como Nigel, el editor que siempre estuvo del lado de Miranda. Si te gusta ver el cine desde lo que casi nunca se cuenta, suscríbete, porque lo que sigue se pone más oscuro. En la secuela, Andy ya no intenta sobrevivir a Miranda. Ahora es periodista, justo cuando los medios impresos se están derrumbando. Miranda enfrenta la misma crisis desde el otro lado, mientras Emily Charlton aparece como ejecutiva de Dior y nueva pieza de poder. El rodaje usó el título falso Cirulant, una referencia al monólogo más famoso de Miranda sobre la moda. Querían ocultar lo que estaban filmando, pero esconder este regreso era casi imposible. El rodaje comenzó el 30 de junio de 2025 en Manhattan y terminó meses después en Milán, con escenas filmadas durante la Semana de la Moda. Donatella Versace, Naomi Campbell y Lady Gaga también formaron parte del regreso, dejando claro que esta secuela no quería pasar desapercibida. El primer tráiler completo acumuló 222 millones de vistas en tan solo 24 horas, convirtiéndose en el más visto en la historia de 20th Century Studios. La expectativa era enorme. Hathaway también marcó distancia con el primer rodaje. Recordó la presión física que vivió el elenco en 2006 y esta vez pidió que los modelos del desfile fueran de talla normal y saludables. Streep, por su parte, dejó atrás la distancia que había mantenido con el reparto para conservar la frialdad de Miranda y convivió más con sus compañeras fuera de cámara. Pero el momento más tenso del rodaje no estaba en el guión. Ocurrió en el desfile de Dolce & Gabbana, con Streep vestida como Miranda y Stanley Tucci a su lado. Entonces, del otro lado de la pasarela apareció Anna Wintour. El ambiente se congeló por unos segundos. Al terminar, las dos se acercaron, sonrieron y conversaron frente a las cámaras. Frankel y McKenna no sabían si estaban viendo una señal de paz o una advertencia. Lo que vino después confirmó que nada estaba completamente resuelto. El 16 de abril de 2026, 2 semanas antes del estreno, 20th Century Studios publicó un clip de 38 segundos presentando a Jean Chao, la nueva asistente del personaje de Hathaway, interpretada por Helen Jota Shen. En el video, Jean aparece nerviosa, recitando sus credenciales como carta de presentación: Yale 3,86 de promedio, Whiffen Puffs y 36 en el ACT al primer intento, pero su actitud y su vestuario chocaban con el mundo de alta moda que la rodeaba. El clip acumuló casi 26 millones de vistas en X en pocos días, pero no por entusiasmo. En China, Japón, Corea del Sur y Hong Kong, muchos usuarios señalaron que el personaje reforzaba estereotipos sobre personas asiáticas: torpe, académicamente obsesiva, sin estilo y usado como contraste cómico dentro de una película llena de glamour. Y el nombre tampoco ayudó. Jean Chao suena fonéticamente cercano a Chin Chong, un insulto racial usado históricamente contra personas asiáticas. El hashtag Boycott The Devil Wears Prada 2 empezó a circular en varios países. Medios asiáticos cubrieron la polémica y Disney no dio una explicación pública. Helen Jota Shen, que venía de recibir buenas críticas en Broadway, terminó en el centro de una controversia que no era sobre ella, sino sobre las decisiones de quienes escribieron el personaje. El Diablo Viste a la Moda 2 llegó con el tráiler más visto en la historia del estudio, pero también con una controversia activa en Asia. Las críticas no la destruyeron, pero dejaron una sensación incómoda. Para algunos era elegante, pero sin la fuerza de la original. Y aún así, durante la gira de prensa, Hathaway y Streep encontraron el verdadero peso del regreso. Gente en Corea del Sur, China y otras ciudades contándoles cómo la primera película había formado parte de su vida. Esta secuela no solo continuaba una historia, tocaba algo que millones ya sentían suyo. Por eso este regreso no se sintió como una simple secuela. Llegó cargado de expectativa, polémica y una imagen difícil de ignorar. Meryl Streep y Anna Wintour sonriendo juntas frente a una pasarela en Milán. 20 años después, la historia volvía al mismo punto.
al poder, a la imagen y a todo eso que la industria prefiere dejar fuera de cámara. Al final, el diablo viste a la moda siempre ha tratado de poder, aunque lo vista de moda, sonrisas y pasarelas. Y 20 años después, esta secuela dejó claro que todavía hay cosas que Hollywood prefiere no contar. Nos vemos en el siguiente video.